cordial saludo a todos los cubanos y también a las personas que nos escuchan y que nos ven fuera de las fronteras. Bienvenidos a un cubano más y hoy con la colaboración especial del grupo Acetato Producciones. Contamos con la especial presencia del profesor peruano Walter Puelles Navarrete, profesor de Ciencias Aplicadas de la Universidad Central de Perú y también representante de la editorial argentina Grito Sagrado. Bienvenido, profesor. Gracias, Eliseo. Un gusto estar con ustedes aquí en Cuba, conocer tu país por segunda vez y a tu disposición para lo que me quieras preguntar. Para nosotros es muy interesante, Walter, escuchar las opiniones, la experiencia de algunos compatriotas latinoamericanos, debido a que por el sistema de prensa que existe en Cuba, pues nunca podemos contar con una segunda opinión acerca de qué sucede en esos países y también de cómo ustedes pueden ver, palpar la realidad de nosotros acá. Tengo entendido que has podido viajar, este es tu segundo viaje a nuestro país, y has podido moverte por varias provincias de Cuba. Quería preguntarte primeramente, Walter, ¿cuál es tu apreciación? ¿Cuáles son los 3 detalles, si lo pudieras resumir, que fundamentalmente te llaman la atención en tus viajes a Cuba? Pues que me hubiese gustado vivir en Cuba antes de los 50, porque todos los edificios que yo veo acá expresan un sentido artístico que te dicen, que te comunican que antes de los 50 aquí en Cuba hubo una sociedad mucho más desarrollada que pudo hacer o pudo expresar su arte a través de todos los edificios, a través de todos los medios productivos que tenían y que no por algo llegaron a ser ustedes una potencia en el comercio del azúcar, ser uno de los principales, si no el principal exportador mundial de azúcar, uno de los principales productores de ganado del mundo, ¿no es cierto? Y todo eso, para quien no conoce las estadísticas, pues tiene hasta ahora una especie de museo andante, un museo callejero por todas partes, ¿no? Desde Camagüey, desde Santiago de Cuba, desde Puerto Padre, conocí tu pueblo, y en todos lados, o por todos lados, tú ves señales de lo que te acabo de mencionar, de que hubo alguna vez, en algún momento, alguna sociedad capaz de desarrollar un conjunto de cosas únicas que por lo menos en mi país no las he visto. Bueno, como usted sabe, profesor, nosotros llevamos más de 50 años bajo la influencia de una ideología que me parece que en todos los lugares del mundo donde se ha practicado y fundamentalmente tanto tiempo, las secuelas han sido parecidas. No sé qué le parece a usted. Sí, yo comparto con Perú y los demás países sudamericanos comparten con Cuba, digamos, la independencia de España, ¿no es cierto? O sea, ese deseo de la población en algún momento de la historia de conducir sus destinos por cuenta propia, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso vino la independencia de España. Luego sé que en Cuba hicieron un proceso de independencia de un aliado que tuvieron, que fue Estados Unidos, que de alguna forma los ayudó a ese objetivo que inicialmente ustedes tenían de independizarse de España, ¿no? Perú contó con Chile como aliado, contó con Argentina como aliado, contó con Venezuela como aliada, en ese momento la Gran Colombia, para lograr ese objetivo de la Declaración de 1823. Pues yo puedo compartir también como ciudadano que un país desee eso, ¿no? Lo que no puedo compartir es que se tome, luego de hacer toda esa independización, el camino equivocado, el camino del socialismo, ¿no es cierto? La idea de tratar de construir una sociedad jerárquicamente organizada, una sociedad constructivista sobre la base de un pensamiento único, ¿no es cierto? Entonces, el error de esa visión es considerar que en la sociedad o en la economía no existen leyes tan igual como pueden existir en la física o en la ciencia, ¿no? En un momento, si yo agarro esta taza y la dejo caer al piso, lo que va a pasar es que esa taza se va a caer y se va a quebrar, ¿no es cierto?, por una ley de la gravedad. Pues en las ciencias sociales también existen leyes ante las cuales resulta inútil enfrentarse, ¿no? O sea, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Está claro que cuando un bien se vuelve más abundante, ¿no es cierto?, la valoración que tiene uno de ese bien pues es cada vez menor, ¿no es cierto? Porque las primeras unidades tú las utilizas
para cubrir tus necesidades más importantes, pero cuando ya va aumentando la disponibilidad de ese mismo bien, pues sucede que el precio va a bajar. Es una ley de la sociedad, uno no la puede superar por alto y decir ahora no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Profesor, ustedes allá en Perú, como también varios de los países del área, en un momento determinado, cuando las ideas de izquierda y las ideas comunistas, pudiéramos decir que estaban en boga, en buena parte no solamente de nuestro hemisferio, sino de todo el mundo, pasaron también por experiencias de grupos que tenían ideas bastante parecidas a las que hay en Cuba. Incluso tengo entendido que la influencia cubana llegó a ser fuerte en ese sentido. ¿Qué conoces sobre eso? Claro. Yo el año 90, cuando yo ingreso a la universidad a estudiar, estudié en la Universidad de San Marcos, en Perú, Lima, no siendo de Lima, yo soy del norte de Perú. Perú en el año 90 era uno de los países más pobres de Sudamérica, con una economía totalmente colapsada, una economía quebrada. Era un país al que nadie le prestaba un solo dólar porque había caído en una morosidad terrible. Era un país totalmente desestabilizado, tenía una inflación de más de 1000% anual. Y en fin, era un país cuya pobreza en ese momento, cuyo ingreso per cápita equivalía al mismo ingreso que había tenido hace como 50 años atrás. ¿Producto de qué? Producto pues de que en los años 70 hubo una reforma estructural de corte socialista que la inició Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Que lo que hizo fue socializar la gran mayoría del aparato productivo, ¿no? Empresas estatales, cooperativas azucareras, con una visión claramente comunista, ¿no? Una visión socialista. Paralelamente en el Perú se fueron tejiendo grupos de corte maoísta inspirados en algunos paradigmas que en ese momento todavía existían, ¿no es cierto? La China de Mao, la Unión Soviética, la Alemania Oriental, Cuba, ¿no es cierto? En efecto, el triunfo de la Revolución Cubana fue un importante alimento para el desarrollo de estos movimientos, no solo en cuanto a inspiración, sino también en cuanto a ocupación. Es decir, había una abierta apoyo y penetración de algunos cuadros de todos estos países en Perú. O sea, entonces tenía por un lado gobiernos que habían aplicado programas socialistas, en este caso el general Velasco Alvarado, y paralelamente movimientos que venían articulando, venían propugnando la instalación de un modelo socialista como el que ya venía. Ya en los años 80, cuando este modelo instaurado empieza a colapsar, paralelamente en el mundo empiezan a caer los principales paradigmas del socialismo, ¿no es cierto? Cae el muro de Berlín, la Unión Soviética, la perestroika y todo eso, China empieza a aperturar su economía, y eso fue un duro golpe que creo yo ya hace que ingresemos a los 90 con una izquierda un poco debilitada. No obstante, el grupo senderista, el grupo Sendero Luminoso, mantenía fuertes atentados, buscando desestabilizar a la economía del país, buscando lo que ellos llaman la agudización de las contradicciones. Es decir, si bien para un marxista el socialismo es algo que va a ocurrir de alguna forma por el devenir histórico, lo que ellos comparten es que ellos tienen que cooperar con lo que ellos llaman la agudización de las contradicciones, es decir, hacer que el Estado colapse para debilitarlo y así ellos tomar el poder, ¿no? Eso era lo que venía pasando entre los Estados Unidos. Y finalmente, ¿cómo tú valoras el resultado en Perú, en el terreno, en la industria, en las personas, en las familias, de la aplicación de esas teorías, de la influencia de esos grupos sociales que querían instaurar el comunismo? Bueno, como te contaba al inicio de la entrevista, en el año 90 Perú era una economía quebrada. Es esa quiebra económica la que de alguna forma pone a todos en contacto con la realidad. Lo que habíamos vivido hasta antes de eso probablemente haya sido de alguna forma asolapado, mellado por los subsidios y cosas que le permitían al ciudadano de una u otra forma llevar la fiesta de alguna forma. Pero ya en el año 90 la situación era insostenible. Había un conjunto de empresas públicas del Estado que tenían pérdidas, que no podían ser financiadas ya más
por el financiamiento gubernamental, porque eso generaba muchísimo más inflación. Entonces, frente a ello, lo único que había que hacer era estabilizar la economía, es decir, parar el financiamiento por parte del gobierno a través de dinero inorgánico y capitalizar a todo ese aparato productivo que ya estaba colapsado. En ese sentido, por ejemplo, la economía peruana en ese momento se parece mucho a la cubana. Yo, por lo que he visto, la economía cubana está compuesto por un conjunto de empresas que maneja el gobierno, que probablemente esté a punto de colapsar si es que no lo ha hecho ya, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros frente a eso? Pues básicamente lo que es ponerlas sobre la mesa, es ofrecerlas a capitales que quieran venir al país, es poner un régimen tributario adecuado, que sea atractivo para la inversión. Lo que mucha gente desconoce es que una economía o un país crece fundamentalmente o únicamente cuando acumula bienes de capital. ¿Qué es un bien de capital? Un bien de capital es un bien que sirve para la producción de esos bienes que son los que finalmente uno se lleva a la boca, o son los que finalmente uno se pone. La ropa, el agua potable, ¿no es cierto? Para su producción necesitan de un conjunto de bienes que nosotros llamamos bienes de capital. Esos bienes de capital expresan el ahorro de una sociedad. Entonces, es imposible que una sociedad pueda mejorar a nivel económico si es que no concurre a la mayor producción de este tipo de bienes de capital. Si es que no concurre a generar un ahorro que permita a su vez crecer económicamente. Perú no tenía ahorro, Perú ya no tenía capital porque todo el capital se lo había venido consumiendo año tras año. La dictadura de Velasco lo que hizo es expropiar ese capital y empezar a repartirlo. Entonces, en 20 años, Perú lo que ha hecho o que hizo fue consumirse ese capital que había acumulado de los 70 hacia atrás, ¿no? Probablemente eso es lo que les esté ocurriendo a ustedes. Ustedes lo que han estado haciendo en estos últimos 50 años es consumirse un capital que se fue acumulando en los años anteriores. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Pues capitalizar al país. Y tú tienes dos formas de hacerlo. O alguien de adentro compra y capitaliza eso, o alguien de afuera lo hace. En Perú hubo un conjunto de esas cosas. Hubo muchos capitales locales que compraron algunos activos del Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde cines hasta estaciones de servicio, hasta embarcaciones pesqueras. Activos pequeños que podían ser comprados por capitales locales. Pero algunos activos grandes, como por ejemplo comprar una central hidroeléctrica, por ejemplo comprar toda alguna empresa de telecomunicaciones, pues obviamente ese capital no está en el país. Entonces hubo que abrir el proceso a la participación de financiamiento. Esa mejora, ese aporte de ahorro interno, esa mayor producción o ese aporte de bienes de capital fue lo que le ha permitido al país crecer en los últimos años o ser en los últimos 20 años, junto a Panamá, uno de los países que más ha crecido en el mundo. Profesor, bueno, le hago esta pregunta porque usted sabe que los medios en Cuba difunden una realidad totalmente diferente, no solamente de Perú, sino de la mayoría de los países latinoamericanos. Nuestros medios los reflejan como países pobres, atrasados económicamente, con unas diferencias sociales insalvables, cada vez más extremas. Y de esa manera la gente tiene la percepción de que lo que tiene en Cuba, por lo menos, puede que sea lo mejor del área. Cuando nosotros sabemos que incluso los cubanos no solamente migran a los países desarrollados, sino que tenemos una fuerte migración también en países como Perú, países como Ecuador, Argentina, Brasil, lo cual indica que realmente la gente va a buscar una oportunidad a otros países y no pasa lo contrario. ¿Conoce usted muchos coterráneos peruanos que emigren a Cuba buscando mayores oportunidades? Pero antes de contestarte esa última parte de tu pregunta, me gustaría aclararle al pueblo cubano que ya antes de los 50 Cuba era un país mucho más desarrollado que Perú. Cuba era un país que era el principal exportador de azúcar, uno de los mayores productores de carne del mundo. Y hay que también aclararles que toda Sudamérica, y especialmente en Perú, la cultura que había antes de la llegada de los españoles era una cultura oriunda del país, ¿no es cierto? Que nunca fue una cultura próspera y que además no fue una cultura de paz, fue una cultura. El imperio de los incas se monta sobre un conjunto de culturas en base a la conquista. Por algo era un imperio, ¿no es cierto? Y practicaba una economía socialista. Es decir, el Perú nunca fue un país rico,
para que ahora se diga de que las políticas que se han aplicado en los últimos años han conducido a una serie de fenómenos sociales que Cuba no los tiene. ¿No? Perú fue un país pobre y lo que ha hecho en los últimos 20 años es encaminarse en una carretera que le está permitiendo justamente dejar atrás esa pobreza y solucionar algunas cuestiones antropológicas, ¿no es cierto?, que han sido factores degenerativos de políticas aplicadas en los años 70 y mucho antes. Es como te digo, en una empresa estatal he sabido que hay mucha gente que se dedica a la corrupción. Esa gente, mañana más tarde, ese hábito que ha tomado por algún tema, por solucionar el pan de mañana, porque su sueldo es bajo, etcétera, mañana, de un día para otro, no se va a convertir en una persona que va a respetar la propiedad privada, porque ya el concepto de propiedad privada para él se ha degenerado. Entonces es complicado que a través solo de la economía tú logres solucionar muchos problemas o muchas cuestiones sociales que se generan a la par, como pueden ser factores de violencia, factores de inseguridad, que son problemas que viajan a mi país. En Perú, en efecto, hay una comunidad cubana importante, ¿no es cierto?, en el campo de la medicina, en el campo del arte también. Hay mucha gente que le gusta el arte cubano y bueno, en Perú hay muchos profesores dedicados desde el baile hasta la danza, hasta el canto, hasta la pintura, que se dedican a enseñar al pueblo peruano a través del mecanismo del mercado, es decir, a través del intercambio voluntario, que es la economía del mercado. Sí, quería comentarle, profesor, que aquí normalmente los medios de comunicación, como reflejo de un mensaje del gobierno, lo que se suele analizar es que la pobreza en Perú y en otros países latinoamericanos viene dada de la mano a la aplicación de políticas neoliberales que tienen que ver con los tratados firmados con los Estados Unidos, donde según ellos existe un intercambio desigual de bienes y servicios, donde el productor local queda desfavorecido cuando compite con esas transnacionales. Pero bueno, hay toda una discusión en torno a esto, porque al mismo tiempo también al ciudadano común del país se le brinda una diversidad de opciones, donde puede consumir lo mismo un producto local que un producto importado, con una mejor manufactura y una serie de cosas, y sobre todo mejores precios. ¿Cuál es su apreciación como economista de este fenómeno? Sí, cuando tú hablas de la economía, hay algunos negocios que amparados en un proteccionismo económico, un proteccionismo comercial, se desarrollaron. Cuando esas barreras se abren y esos negocios quiebran, no es culpa del liberalismo, es culpa de quien los hizo, o quien les engañó, o quien les vendió la idea de que ellos eran buenos produciendo, por ejemplo, estos vasos. ¿No es cierto? Si cuando mañana más tarde abres la economía y te das cuenta que en el mundo hay alguien que está dispuesto a venderle a tus ciudadanos, a venderle a tus compatriotas un vaso de una mejor calidad, a un menor precio, y si producto de eso tú quiebras, eso no es producto del liberalismo, eso es producto del estatismo. Porque fue el estatismo quien te engañó y te dijo que tú, en un contexto de economía cerrada, sabías hacer buenos vasos. Pero eso es una mentira, porque en el mundo ya había otra gente que podía hacer los mismos vasos a un menor costo. Lo que el liberalismo te permite es disponer de muchas más cosas que antes no tenías. Y obviamente esas cosas van a venir a tu país en la medida que tú a cambio le des otras cosas. Las importaciones no van a venir a tu país simplemente por nada, van a venir porque a cambio desean bienes alternativos. Entonces siempre será un fenómeno, que es que las exportaciones crecen de la mano de las importaciones. Porque tú vendes algo al mundo en la medida que a cambio de eso que tú vendes al mundo recibes algo a cambio. Nadie da al mundo algo sin esperar recibir algo a cambio. Ese es lo que tú recibes, en este caso la importación, lo que beneficia a un país. Porque Cuba, por ejemplo, los hogares no tienen muchos televisores, no tienen muchas computadoras, no tienen muchos teléfonos, y esa tecnología no se fabrica en nuestros países, se fabrica en otros lados del mundo. Entonces, cuando tú abres una economía, haces que esos bienes lleguen a tu país a una forma o a un precio mucho más razonable que el que actualmente existe. Por ejemplo, un vehículo en Cuba, el precio es astronómico, ¿no es cierto? Estaban hablando de un carro de $20.000, $30.000, tú me podrás informar mejor. Pero esos carros que están en tu país, en mi país los encuentras muchos en un museo, muchos podrán ser comprados como colección y los otros serán pagados a un precio de $1.000, $1.500, $2.000,
uno de esos vehículos. Bueno, y muchos estarán hasta prohibidos porque ya los sistemas de polución de gases y demás que sí, están prohibidos en buena parte del mundo. Sí, un detalle, Cuba es muy bonito, es muy preciosa, pero un detalle característico que lo que tú respiras en la calle es combustible, ¿no? Sobre todo en La Habana o en alguna carretera central, lo que tú respiras es combustible. ¿Por qué? Porque tienen un parque automotor tan antiguo, ¿no es cierto?, que lo que hace es un efecto contaminante mucho más alto que lo que podría haber en un país que para los socialistas es neoliberal, capitalista, que tiene un parque automotor con una antigüedad mucho más baja. Bueno, y usted mencionaba un tema interesante cuando hablaba de la posibilidad de que cuando una economía se abre, pues los ciudadanos van a tener la posibilidad de encontrar en su propia ciudad una gran diversidad de productos que pueden llegar de cualquier parte del mundo y que pueden competir con las producciones locales, obligándolas también un poco a desarrollarse en términos de calidad para poder abaratar los precios, ¿no? Claro. Entonces esa competitividad a su juicio es positiva. Es muy positiva, ¿no? Y es una mentira que eso genera desempleo, porque así como hay algunos negocios que a la luz del mundo no podrían ser competitivos, surgen y se desarrollan otras opciones que hoy en día podrían estar generando grandes divisas a un país, pero que no se da. Por ejemplo, el caso peruano, Perú desarrolló mucho su agroindustria y ha hecho quebrar a muchas empresas españolas que tienen parcelas pues, de 10 hectáreas, 5 hectáreas. Un agro bajo esas condiciones no es tan rentable como un agro que se cimenta bajo grandes extensiones agrícolas. En el Perú se reformó la ley de la propiedad que te impedía que tú, por ejemplo, tengas más de un número de hectáreas. Se liberalizó eso, se promovió el ingreso de capitales y Perú es hoy por hoy uno de los principales exportadores de espárrago al mundo, es uno de los principales exportadores de alcachofa al mundo y es uno de los principales exportadores de pimiento al mundo y también de palta, ¿no? Esos productos, por ejemplo, eran un negocio donde España estaba fuertemente concentrada y lo que ha pasado es que las empresas peruanas han hecho quebrar a muchas empresas españolas porque en España pues tienen un agro subsidiado, un agro que en pequeña escala, entonces las empresas peruanas han podido competir en esos negocios. Ni que hablar en el campo minero, pero es uno de los principales exportadores de oro, uno de los principales exportadores de plata. La plata siempre estuvo ahí, el oro siempre estuvo bajo el subsuelo. Pero ¿qué faltaba? Faltaban estos bienes de capital, ¿no es cierto?, de los cuales se estaba hablando, que permitan extraer ese oro debajo del subsuelo. Porque con las puras manos tú no lo vas a extraer. Obviamente necesitas un equipo pesado, necesitas una cuestión, profe. Alguna vez yo conversaba con otro joven que me decía, bueno, yo estoy estudiando para ser electricista en Cuba, pero cuando estudio los materiales, veo los videos en internet, donde me están diciendo que en el capitalismo están explotando a los trabajadores como yo veo un electricista vestido con todas sus protecciones, que gana un salario que le permite alimentarse correctamente, tiene una serie de bienes. Sin embargo, yo estoy arriesgando mi vida todos los días a cambio de $15 al mes, no puedo comprarme ni siquiera un par de zapatos, no tengo las protecciones adecuadas para trabajar, entonces realmente ¿quién está siendo más explotado? Tú hablabas un poco de la explotación minera. Aquí normalmente se transmiten por la televisión estatal, la única que hay, un grupo de materiales donde habitualmente hay huelgas, manifestaciones, protestas de determinados grupos mineros pidiendo determinadas reivindicaciones, ¿no? Nosotros ni siquiera tenemos el derecho de protestar. Pero en su experiencia, ¿usted cree que cuando los trabajadores son empleados por empresas transnacionales privadas, por ejemplo, los beneficios y los derechos que gozan como trabajadores son comparables, son mayores o son menores que cuando forman parte de una empresa estatal totalmente? Sí, yo hace algunos años escribí un artículo que lo denominé la explotación estatista, ¿no? Que era de que las empresas estatales nunca logran expandirse sin paralelamente tomar una parte del trabajador, ¿cierto?, lo que más se llamaba la plusvalía, ¿cierto? Entonces, pues resulta que esa plusvalía, es decir, esa parte del trabajador que supuestamente le corresponde, en una economía estatista es usufructuada por el Estado. Solo así tú puedes mantener de alguna forma un servicio caminando en una economía estatista. En Perú, por ejemplo, tú lo ves eso en los campos donde el Estado tiene una fuerte intervención, como puede ser en la educación, como puede ser a lo mejor la salud. O sea, en la salud, en la educación peruana, va a ocurrir fenómenos
donde los propios trabajadores del Estado no están contentos con los sueldos que se les pagan. Pero difícilmente tú vas a ver ese descontento de una forma masiva y sistemática en otros sectores de la economía donde el Estado sencillamente no participa. Y esas personas en esos lugares ganan sueldos que están muy por encima de los sueldos que recibe un profesional, por ejemplo, cubano. O sea, según lo que acá me he enterado, que un profesional cubano en una empresa del Estado no supera los $20, ¿no es cierto? Eso en Perú simplemente es impensable, ¿no es cierto? Un profesional, el sueldo promedio de un profesional en Perú puede estar fácilmente por los $1.000 a $1.500, ¿no? Habiendo sido, como te dije en algún momento, un país mucho más subdesarrollado que lo que fue Cuba. Bueno, y todo esto que estamos conversando viene aparejado también al tema de la información. Ayer tú mencionabas el tema de las computadoras. Sí. Resulta que para que un país logre ser próspero, para que los negocios puedan echarse adelante, si usted no tiene información, pues usted no puede desarrollar ninguna actividad, ningún negocio, ningún proyecto cultural o artístico o político. ¿Cómo está la situación de la información en Perú? Sí, claro, en Perú mucho se tiene el paradigma cubano, ¿no? De que Cuba, a través de este tipo de políticas que aplicó el régimen castrista, ha logrado tener la mejor salud y la mejor educación del mundo, ¿no? Yo esa posición la rebato, la discuto. Perú, para que tengas una idea, en los exámenes internacionales ha ocupado los últimos lugares en materia de escuelas, en materia de escolaridad. No obstante, Perú ha sido una de las economías que más ha crecido en los últimos 20 años. Que surgen o se decantan dos premisas, ¿no? O dos hipótesis. O la educación no es tan importante para el desarrollo de una persona, lo cual es impensable, ¿no? O simplemente la gente se está educando, pero de otra forma, no a través de los canales tradicionales. Yo sostengo lo segundo, o sea, yo sostengo que el pueblo peruano en los últimos 20 años se ha educado no a través del sistema tradicional de escuelas públicas que el Estado maneja, sino a través de otras esferas culturales que son tan o más importantes que la escuela. Por ejemplo, hace un momento le preguntaba a las personas que nos están acá ayudando con esta grabación, de dónde habían aprendido a operar este tipo de instrumentos tan sofisticados como es una cámara fotográfica, como es una cámara de audiovisión. Y lo que ellos me contaban es que es algo que ellos no han aprendido en el propio día a día. Ninguno lo aprendió en la escuela. Ninguno lo aprendió en la escuela. En Perú ocurre algo parecido, pero lo cierto es que ninguna de estas personas que está acá hubiera aprendido a lo que hoy sabe si es que no tuviera los medios de los que hemos hablado, si no tuviera una cámara fotográfica, si no tuviera una cámara de grabación, ¿no es cierto? Si no tuviera una computadora para luego editarlos, si no hubieran tenido estos bienes, difícilmente hubieran aprendido lo que hoy saben. En Perú se ha dado un conocimiento a través de la importación, de este libre comercio que hubo, que ha permitido y sigue permitiendo que todos los bienes que se producen en el mundo estén rápidamente en la economía peruana, desde un USB, desde una computadora, de un auto nuevo, desde una maquinaria agrícola. Entonces toda esa disponibilidad de medios de producción, esa disponibilidad de bienes de capital, genera de por sí un proceso cognoscitivo que no se lograría de otra forma. Es decir, una persona que riega su suelo con riego por gravedad, es decir, solo soltando el agua en un cantero y dejando que el agua vaya por los canales habituales, aprende un proceso nuevo cuando el propietario o el empresario decide incorporar dentro de ese mismo suelo una instalación de riego tecnificado. Entonces esa persona se convierte de la noche a la mañana en una persona que ha aprendido o sabe cómo manejar un riego tecnificado y cómo manejar cultivos que antes no existían, por ejemplo el espárrago, por ejemplo la alcachofa, por ejemplo el pimiento piquillo, ¿no es cierto? Son cultivos que han ingresado en los últimos años. Entonces ahora tienes un agricultor que aparte de los cultivos tradicionales sabe también el manejo de otros nuevos cultivos. Entonces el trabajo por sí mismo, el desarrollo de la economía y mercado por sí mismo genera un proceso cognoscitivo que antes se pensaba que solamente se podía transmitir a través de las escuelas. Entonces, Perú sí se ha educado, pero a través de otros mecanismos como este que te acabo de decir.
Bueno, y no solamente Perú, yo hace poco pude visitar un grupo de países europeos, visité los Estados Unidos y cada vez se le presta mayor atención precisamente a ese componente cognitivo, cultural, que viene dado por los medios también. Y en este sentido podemos hablar específicamente del Internet. Hoy en día cualquier niño de 4 o 5 años, cuando ya domina, digamos, un poco moverse en el plano del Internet, pues puede aprender lo que quiera. Y bueno, está claro que todas estas cosas van aparejadas con un grupo de peligros, como lo tenemos cada día cuando caminamos por una calle. Como cuando salió una revista, revistas culturales y revistas pornográficas. O sea, ese tipo de peligros no pueden ser el pretexto para que una sociedad en masa no tenga la oportunidad de acceder a ese campo que lo estamos comentando acá, interminable de conocimientos, de cultura, de posibilidades. ¿Cómo valora usted la posibilidad de los peruanos de acceder al tema del Internet? ¿Es masivo? ¿Es caro? No. ¿Cómo funciona el tema del Internet en Perú? ¿Cómo valora usted la posibilidad de los peruanos de acceder al tema del Internet? ¿Es masivo? ¿Es caro? No. ¿Cómo funciona el tema del Internet en Perú? El tema de la Internet en Perú apareció primero con las cabinas de Internet, ¿no? Que no era necesario que tú tengas el dinero para comprarte una computadora, no era necesario que tú tengas el dinero para pagar un servicio de Internet, sino que a través de negocios, que acá le llaman cuenta propia, a través de pequeños negocios, la gente montaba su negocio de Internet en su casa, ¿cierto? Y permitía que su comunidad se informe a través del Internet. Entonces, hay muchos niños que han aprendido a operar una computadora en este tipo de negocios. Posteriormente, con el abaratamiento de las computadoras y con la reducción mayor de los aranceles, los precios de estos bienes se han puesto más baratos. Y ahora la mayor parte de peruanos dispone de una computadora en su casa, porque es muy barato comprarla. Y también dispone de la Internet, porque la empresa privada que lo brinda se ha masificado. ¿Cómo sería el proceso? Vamos a suponer que yo soy, para que acá los cubanos lo entendamos bien, si yo vivo en Lima o en cualquier otra región de Perú y yo deseo tener una conexión en la casa, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué pasos debo dar para estar sentado en Internet lo antes posible? Bueno, simplemente llamas a la compañía, le dices que tú quieres tal servicio y a las 24 horas tienes el servicio. Y en Lima. A su juicio, ¿por qué cree usted que en un país como el nuestro, Cuba en este caso, un país del hemisferio occidental, un país que por más que quieran ponerlo en el sur, lo cierto es que está en el norte, y por qué será tan complicado en Cuba, que están hablando ya de décadas, para que el Internet pueda llegar a los hogares cubanos? Bueno, por dos razones fundamentales. La primera, de orden político, ¿no es cierto? Es probable que el régimen no le interese que la gente tome o se eduque a través de ese mecanismo, porque eso lo debilitaría, porque eso implicaría que la gente va a conocer más cosas de las que conoce y lo pondría en una posición un poco desfavorable. Y la segunda, de orden económico, es decir, por más que lo quiera, no dispone o no va a tener los suficientes recursos, los suficientes medios para hacer que esto llegue. Te explico. En Perú, por ejemplo, se privatizó telecomunicaciones. No hay empresa estatal en ese campo, pero sí hay empresa estatal en el campo del agua. Entonces, resulta que si tú pones una casa, vamos a ponerla en un sitio X, tú llamas a las dos compañías hoy, mañana tú tienes internet en tu casa, pero agua, vamos a ver cuándo la vas a tener, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos esa misma experiencia, pero a donde quiera que llamamos. Claro, es decir, una compañía como Telefónica tiene los medios para inmediatamente hacer negocio contigo. Una compañía estatal como Serapal no tiene los medios, ni el incentivo ni el interés para inmediatamente hacer negocio. Pero entonces se da un fenómeno que es más peligroso todavía, porque es lo que ahora se está llamando en la sociedad cubana empresas paraestatales, que es cuando llaman a ese funcionario que te atiende el teléfono y quiere poner el agua, depende.
Si tú tienes dinero para pagarle extra en negro por debajo a ese funcionario, entonces sí podrías tener el agua mañana, pero eso es el mismo funcionamiento de una empresa privada. Sería mejor que el Estado no tuviera la carga de sostener esa empresa y que, bueno, fueran sus trabajadores, fuera una propiedad cooperativa de otro tipo la que disfrutara de esos bienes y pudiéramos entonces nosotros como ciudadanos disfrutar, disponer de un servicio rápido, efectivo y con calidad, porque realmente estamos haciendo, yo diría, una economía capitalista por debajo, solapada, en una economía supuestamente socialista. Si hoy usted quiere que su hijo se eduque mejor, pues usted tiene que pagarle un profesor privado, porque en la escuela, y sobre todo en muchos lugares de aquí de Ciudad de La Habana, es muy poco lo que aprenden, se pagan las pruebas y es un desastre en ese sentido. Si usted quiere disfrutar de una enseñanza artística con un poco de calidad, también tiene que pagarse su profesor. Si usted quiere tener una atención médica, también con los medios necesarios, pues tiene que comprar también por la calle a veces las jeringuillas desechables, tiene que pagarle al médico también. Entonces, básicamente estamos viviendo el mismo fenómeno con agravante, ¿no? Porque estamos creando un daño, digamos, a nivel mental, a nivel antropológico, que luego es muy difícil lograr encaminar a una sociedad por el camino, digamos, del respeto al tributo, de una economía clara, de la limpieza, digamos, en la gestión económica de los individuos, cuando pasan tantos años en que la mente solo está funcionando en cómo lograr dinero negro, ¿no? Sí, eso es cierto, y eso se da no solo en regímenes dictatoriales, sino también a veces en democracias que optan por desarrollar ese tipo de economías estatistas, ¿no? De economías donde creen que el Estado debería tener por lo menos algunas empresas estratégicas, etc. Los resultados nos dicen que el sector privado tiene mejores éxitos en lograr coberturas a nivel social. Es decir, por ejemplo, en este caso de la empresa de agua que contaba en mi país y la empresa de teléfono y la empresa de luz, resulta pues que los niveles de cobertura en luz o energía en la casa, los niveles de cobertura en telecomunicaciones, es decir, teléfono en la casa o con un celular, son mucho más altos en el campo privado que en el campo público. ¿Okay? Y sí, se da esa serie de fenómenos. Por ejemplo, antes, cuando la empresa de telecomunicaciones estaba en manos del Estado y no había un régimen dictatorial, eran regímenes democráticos, el régimen del presidente Alan García en el primer gobierno, o Fernando Belaúnde en su segundo gobierno, ambos eran democracias, pero con las empresas en manos del Estado se generaban ese tipo de fenómenos que tú cuentas. Es decir, para yo tener línea en mi casa tenía que sobornar a un funcionario público, ¿no es cierto?, que en un menor tiempo del habitual me traiga esa línea de teléfono a mi casa. Si no, tenía que echarme a esperar como el resto de personas y a ver cuándo tenía la línea telefónica en mi casa. En Perú, hasta antes de los 90, tener un teléfono en casa era un sinónimo de distinción. Si no cualquiera tenía un teléfono en su casa. Si tú tenías teléfono en tu casa, tenías, pues obviamente era un sinónimo de estatus, ¿no? Porque no cualquiera tenía un teléfono en tu casa. Todo eso se derrumba pues cuando entra la empresa privada, porque la empresa privada lo que trata para tener más ganancias es justamente volver el servicio más masivo. Las empresas más importantes en el mundo no son las que le venden a uno o a dos personas, son las empresas que le venden a millones de personas. Entonces no hay por qué tener miedo a una empresa privada que trata pues de ganar más dinero a costa de vender más. Porque ese vender más significa llegar a más gente, ¿no es cierto? Entonces esa gente que recibe el servicio se va a ver mucho más beneficiada que los beneficios que recibe esa compañía. Yo siempre hago esto. Bill Gates, a costa de vender computadoras, vender software, ha podido tener mucho dinero. Pero ¿qué es ese dinero que ha ganado esa persona comparado con la riqueza que han hecho las personas a las cuales, las personas que han podido tener esos productos? No es nada. O sea, ¿cuánto ha beneficiado una computadora al hombre? Ese beneficio es totalmente o inmensamente superior a los miles de millones que ha podido ganar Bill Gates. Bueno, y que de esos miles de millones también los ha reinvertido luego en cientos de proyectos humanistas, de proyectos filantrópicos que, bueno, a través de la fundación que tiene con su esposa, pues también han podido ayudar extra, ¿no?, a muchas personas. También de eso, ¿no? Es interesante este tema del desarrollo de los negocios privados porque, por ejemplo, ahora en Cuba y de toda la vida en
proceso de los últimos 50 y tantos años ha sido así. Ningún cubano puede ir a una compañía o levantar el teléfono y solicitar que se le instale un servicio telefónico, mucho menos un servicio de internet, ni nada de eso, pero si vas por la calle puedes encontrarte un teléfono aquí en La Habana en 1000 CUC, comprar ese teléfono y entonces luego, ahora recientemente han autorizado el traslado del teléfono, pero yo me pregunto, ¿no sería mucho más beneficioso incluso para el Estado tener una compañía que tal vez por $50 le pusiera el teléfono a 5 millones de cubanos? Entonces, si hay personas que están dispuestas a pagar 500, 800, $1000 porque no tienen la posibilidad de contratarlo con una compañía, entonces lo que se está pasando es que la propia empresa estatal, ya asumiendo que es estatal, se está perdiendo todo un gran negocio. Lo mismo sucede con el Internet. Un Internet estatal que tienes que ir a un lugar para disfrutar de una hora de Internet cuesta casi $5. Sin embargo, existe el Internet negro por la izquierda, donde en regiones, por ejemplo, como Las Tunas, por 40 CUC te pueden poner Internet todo el mes. Entonces, si lo puede hacer un particular que esté usando los mismos recursos del Estado, no lo puede hacer la empresa normalmente. O sea, es como un autoengaño, ¿no? Pero de esos beneficios disfrutan precisamente los funcionarios que obstaculizan que puedan haber otras opciones y otras alternativas para el pueblo cubano. Por supuesto que no les conviene que salga del poder del Estado este monopolio, porque hay muchas personas que están lucrando por la izquierda a través de estos mecanismos. Claro, yo creo que acá también hay que desmontar el mito de que Cuba es un país socialista, ¿no? O sea, Cuba no es un país socialista porque el socialismo simplemente es impracticable. No es posible llegar a un socialismo, por otras razones. Pero lo que aquí hay es un capitalismo de Estado, lo que aquí hay es un mercantilismo. Es decir, ¿qué caracteriza una economía mercantilista? Una economía mercantilista o un capitalismo de Estado, lo que lo caracteriza es que los negocios existen, sí, pero existen en manos de los que están más cerca del poder político, ¿no? Entonces, es quien está siempre al lado del poder político, pues quien logra desarrollar negocios que en otro lado del mundo serían vistos como cualquier negocio de una economía de mercado, pero que aquí son privilegios de una determinada clase social, si se puede llamar así, ¿cierto? Solo quien está cerca del poder tiene la información y además de la información tiene la licencia para poder desarrollar tal o cual negocio. A mí se me ocurre que aquí en Cuba lo que más que el Estado como administrador es un conjunto de funcionarios, administradores que presentan la idea al gobierno, el gobierno se las aprueba y luego tienen su negocio propio, pero bajo el paraguas del Estado, ¿no es cierto? Que le da probablemente de repente menos ganancias de las que podría obtener en un sistema de economía libre, pero seguro. Sí, porque en una economía libre tendría que competir con un grupo de productores que pudieran tener mejor resultado empresarial que él, pero aquí pues está bajo el amparo de un monopolio. Probablemente lo que siga luego va a ser un Estado que no pueda soportar la carga de las pérdidas que el conjunto de empresas estatales o negocios estatales tiene. Entonces, al no poder soportar esas pérdidas, que hoy por hoy probablemente vienen financiados por un conjunto de negocios rentables, como puede ser el turismo, tengan que ser progresivamente, depende de ustedes, entregados al sector privado. Probablemente los primeros negocios sean aquellos negocios menuditos, las farmacias, negocios pequeños o restaurantes, empiecen a ser dados a la actividad privada ante la imposibilidad del propio Estado de administrarlos, de manejarlos y de estar financiando las pérdidas que te generan este tipo de negocios. Bueno, pero ahora el Estado está intentando hacer algo parecido en algunos sectores. Por ejemplo, el sector de la gastronomía, el sector de los servicios. Hay lugares que ellos han llamado zonas experimentales, donde han puesto en manos de un grupo de trabajadores pues un local, ellos pagan una renta y bueno, se encargan de reparar el local y de brindar esos servicios, y funciona como un negocio relativamente privado. Pero entonces nos encontramos con el obstáculo de que esos productores privados no pueden gestionar una cadena de suministros lógica para adquirir los productos necesarios para brindar ese servicio. Entonces tienen que ir a las tiendas minoristas del Estado a adquirir, digamos, estamos hablando de un salón de belleza,
hay que adquirir productos que son prácticamente impagables ya por la población, por su alto precio, un 200, 300% por encima de como el Estado los adquiere en el mundo, pues bueno, los productores tienen que ir a comprar esos productos allí. Entonces cuando tú ves el precio digamos, del servicio que se presta, pues es prácticamente impagable también. Porque a mi juicio, no sé qué cree usted, cuando vamos a hacer este tipo de privatización, porque vamos a perder el miedo a los términos, es eso lo que se está haciendo con algunas cosas, hay que tener en cuenta también cómo ese productor privado va a gestionar en general su negocio. Y yo creo que preferiblemente sería bueno que pudiese importar a modo personal, a modo de negocio o la familia, importar los bienes que necesita de cualquier parte del mundo. Eso sería muy beneficioso para los ciudadanos porque abarataría mucho los precios. El Estado está comprando muy barato en China y le está vendiendo a ese mismo productor todas las cosas a precios exorbitantes y muchas veces sin ninguna calidad. Entonces, la sociedad cubana hoy está apodando a los supuestos vendedores por cuenta propia lo que le dices revendedores por cuenta propia. Hemos aumentado un intermediario más en la cadena de negocios que se valen de la explotación al ciudadano. Sí, pero ahí hay algo importante, ¿no? Que se está generando un mercado. O sea, yo sé que el Estado está transfiriendo, como tú dices, algunos negocios, o sea, al sector privado, no porque sea un filántropo, ¿no? Sino porque simplemente no puede con ellos, ¿ya? No tiene los recursos para hacerlo. Pero una vez que ocurra eso, entonces se genera ese tipo de problemas. ¿De dónde esa persona tiene los medios para procesarlos y ofrecer, por ejemplo, en la gastronomía un plato de comida? Vamos a poner un plato de espagueti. ¿De dónde tiene el fideo? ¿De dónde tiene la salsa de tomate? ¿De dónde tienen los camarones? ¿De dónde tienen los platos? ¿De dónde tienen los manteles para poner el servicio? Pues lo importante es que se abre un mercado. O sea, ya sabemos que hay gente que necesita manteles, necesita platos, necesita carne, ¿no? Necesita tomate. Se va ensamblando una cadena. Sí, sí. Entonces, al generarse esas señales de precio, en el mundo va a haber gente interesada en proveer ese potencial. Si el precio sube es porque alguien está dispuesto a pagar eso. Al subir ese precio, lo que se genera es un aumento de la rentabilidad. Y al aumentar la rentabilidad se genera un incentivo para que de alguna forma esos productos lleguen al público. Entonces tú estés tranquilo por ese lado de que de alguna forma va a haber esos productos. El problema es, anterior a eso, era que si uno venía, vamos a suponer, con qué sé yo, 100 platos, lo único que tenía que vendérselo es al Estado de una forma masiva. Ahora voy a tener la oportunidad de vendérselo a un conjunto de restaurantes, ¿no es cierto?, que antes no existían. Entonces, yo antes no tenía forma de hacer negocio, pero ahora probablemente alguien sí tenga la forma de hacer algún tipo de negocio, aunque sea por debajo de la mesa, pero negocio al fin. ¿Sí? Y ante eso va a venir lo posterior. O formalizas eso y te empiezas a ganar un dinero que antes no lo tenías como Estado, es decir, comienzas a bajar los impuestos y empiezas a formalizar toda esa mercadería que te va a venir de todas partes con el incentivo de estos mayores precios que están pagando estos contrapropistas, o simplemente te dedicas a perder dinero como Estado, dejando pues a todo este sector en crecimiento fuera de la economía, fuera de la legalidad. Yo creo que se va a tener que hacer lo segundo. Entonces, ahora, tú lo puedes hacer este proceso de liberalización de una forma rápida y los beneficios van a ser más rápidos, o lo puedes hacer de una forma corta y los beneficios van a tardar en llegar. Me parece que Cuba está optando por este segundo camino. Hacer las cosas de a poco, gradualmente, ¿no es cierto? Y bueno, eso va a tardar muchos años. Es decir, un carro que hoy está en 20.000, pues poco a poco irá bajando en 18.000, 15.000, no sé. Cuando tú, de la noche a la mañana, podrías tener un carro, a lo mejor podremos comprar con un Almendrón en $1.000 cuando ya ande la gente en aviones personales. Pues sí, o sea, esa es la única diferencia. Dentro de 50 años o 100. Esa es la única diferencia. Como te vuelvo a pedir un teléfono en Perú, teléfono celular, pues está, no sé, más barato, unos $20, $15. Tú puedes tener una línea de teléfono en tu casa pagando $15, ¿no? Un servicio de internet también pagando $15. Profesor, y ya para concluir, quería hacerle una última pregunta. Hemos hablado aquí de todo este proceso de privatizaciones, de liberalización, de poner en manos de productores de familias, de cooperativas,
sostener y que bueno, forma parte, según usted explica, de un proceso lógico que debe llevarse a cabo en el momento. Ahora, lo que está pasando acá también es que hay cierta discriminación entre unos sectores y otros y entre quienes pueden hacer determinados negocios y quienes no. Porque está claro que si usted quiere dedicarse a hacer una cafetería, pues bueno, hoy en día puede que arme su cafetería, la puede tener, pero si usted, por ejemplo, es un geógrafo, o si usted es un investigador del campo de la energía eléctrica, de la energía renovable, o es un médico, incluso, entonces, ¿de qué manera se integra usted a esta rama de posibilidades? Porque es como una mentalidad que asume la privatización en determinados campos, pero es inflexible con esa privatización en otros campos. Asume que privatizar es bueno para la economía, pero no asume que sea bueno también que conviva, digamos, en la salud o en la educación. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, si tú me preguntas qué haría yo en lugar de esa persona, pues tengo dos opciones, o tres quizás. Morirme con ese sueldo que me ofrece el Estado, con esas oportunidades que me ofrece el Estado, cambiarme de negocio. Perdona que le interrumpa, profesor, es que precisamente por eso le hago esta pregunta. Está pasando que tengo muchos compañeros graduados de la ciencia de la informática, hay muchos especialistas en diferentes ramas, hay ingenieros físicos nucleares que están optando por ir a freír croquetas a una cafetería. Y yo creo que, por supuesto, no puede ser beneficioso para una sociedad invertir tantos millones en formar un capital humano especializado que puede llevar a cabo grandes industrias, grandes proyectos, y tenerlo ocupado preparando panes en un lugar. No puede ser beneficioso a largo plazo y eso se ha demostrado. Pero además la gran inmigración que tenemos de todo el sector profesional, porque no encuentran oportunidades de hacer negocios en Cuba en la rama que se han graduado, ¿no? Claro, bueno, eso es cierto. Cuando el Estado interviene en educación, y eso no solo es en Cuba, es en general en todos los países donde el Estado interviene, incluyendo Perú, lo que va a generar es una distorsión del mercado laboral, es decir, vas a tener muchos recursos utilizados en una esfera, ¿no es cierto?, de una forma muy ineficiente y pocos recursos probablemente ahí donde sí se necesitan, ¿no?, recursos. Por ejemplo, en Perú en los últimos años se ha desarrollado una industria gastronómica importante, que ha sido capaz no solo de modernizar toda la industria gastronómica de Perú, sino de exportar esa misma gastronomía a otros países como Chile, Colombia, Estados Unidos. Y eso no lo planificó el Estado. Esa educación tampoco se la proporcionó el Estado. Fue un desarrollo totalmente espontáneo. Entonces, era impensable que hace 20 años venga tu hijo y te diga, ¿sabes qué? Quiero ser chef, o quiero ser cocinero. Hoy es una opción para miles de jóvenes. Sin embargo, esos recursos que pudieron estar siendo utilizados por esa industria, ¿okay?, probablemente estuvieron siendo utilizados en otro sector donde no tenían por qué estar siendo utilizados. O sea que nada sustituye la espontaneidad y la creatividad del desarrollo en libertad. Exacto, porque solo a través de la libertad tú puedes encontrar las oportunidades, de donde tú puedes... Las cosas toman forma, sí, como un proceso físico. Más o menos, aunque es a veces peligroso compararlo con la física, pero sí, porque en Perú también encuentras muchos profesionales que no están ejerciendo su profesión, porque por ahí tuvieron la educación gratis, ¿no? Entonces invirtieron en un sector donde no debieron. La educación es una inversión como cualquier otra, ¿no? Y si es una inversión, pues hay que tratarla como tal. Hay un riesgo de que tú recuperes tu inversión o no. Hay un riesgo de que tú estudies algo que el mercado no demanda, que la sociedad no demanda. Pero a menudo hay una disyuntiva que yo creo entender. La gente entiende por educación el derecho a aprender a leer, escribir, educarse y a tener un nivel básico. Yo lo diferencio en dos cosas. Yo creo que eso debe ser un derecho universal en cualquier país del mundo, se lo confieso, así lo creo. Y creo que la especialización es otra cosa, porque Cuba practica la especialización en masa. Y un grupo de personas que luego no tienen un mercado laboral de ningún tipo ajustado a su rama, y lo que ha hecho es perder la capacidad de miles de jóvenes que pudieron haber aportado muchísimo en el sector de la producción, en el sector de los servicios o en la propia agricultura. Entonces, es una muy mala planificación y una muy mala inversión, como usted se refería. Claro, este tema del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, tienen dos formas de interpretarse, ¿no? Uno es la parte positiva, donde si yo tengo derecho, alguien tiene la obligación de darme eso que a mí me hace falta.
Esa es la forma tradicional como los países del mundo, como solo Cuba, tratan a servicios como la educación. Es decir, si yo tengo derecho a casarme, por ejemplo, pues alguien tendría que darme la novia. Si yo tengo derecho a la educación, pues alguien tiene que darme la educación. La otra forma, como yo lo interpreto, es que el derecho a la educación o el derecho a la vida es que nadie puede venir y quitarte la vida. Nadie puede venir e impedirte que tú te eduques, e impedirte que tú seas, por ejemplo, chef o seas cocinero. Eso para mí es lo más importante que debe preservar una sociedad. Es decir, que nadie le impida a otro, que nadie coacte a otro su libertad de comportarse de la forma que quiera. Incluso de fracasar. Incluso de fracasar. Y de ese derecho fundamental se deriva el resto de derechos. ¿Okay? Pero incluso, si concebimos el derecho bajo la forma en la cual la sociedad entera tiene que rajarse para que determinada gente tenga cubierta los servicios de educación, de salud, incluso en ese escenario, pues hay un campo para que la actividad de producir ese servicio no necesariamente tenga por qué estar en manos del Estado. Es decir, si el objetivo es que ese niño que está en el lugar más apartado tenga un vaso de leche todos los días, no necesariamente eso implica que yo como Estado me dedique a producir esa leche y que para ello tenga que montar todo un establo. Puede ser que lo principal sea estimular los mecanismos para que haya productores en esa área que produzcan cada vez mayor cantidad de leche. Exacto, y eso significa diferenciar entre lo que es la provisión de la producción. Puede que la provisión sea responsabilidad del Estado, bajo esa forma de enfocar el derecho, ¿no? Pero no necesariamente la producción tendría que estar a cargo del Estado, ¿no? Entonces se podría dedicar, por ejemplo, la labor de educar a los niños a empresas o a la sociedad misma especializada en ese rubro. Por ejemplo, esta cultura que está acá podría ser transferida a niños y los costos de esa educación podrían ser financiados por el Estado, pero no a cargo de una planilla que el Estado maneje, sino simplemente a cargo de pequeñas empresas, pequeñas familias que decidan transferir esos conocimientos a la sociedad entera. Pues el Estado simplemente lo que haría será financiar, ¿no es cierto?, ese consumo de enseñanza que ese niño puede tener. Eso tanto en el campo de la salud, como en el campo de la educación, como en el campo de la alimentación. Bueno, profesor, entonces le agradezco muchísimo esta conversación y espero que sea útil para nuestros televidentes y los invito a estar próximamente en otro de nuestros programas. Gracias por asistir. Gracias, Eliezer, y deseándote de corazón la mejor suerte en este proyecto que tú tienes, que viene en la entrevista de Jaime Billy, y eso fue lo que me interesó en contactarte aquí en esta visita a esta tierra de Cuba que tanto me ha gustado. Cuenta con nuestros brazos abiertos en cualquier momento. Gracias. Gracias.